Hola, buenos días. Novena clase, lunes 20 de abril, Chile y su desarrollo económico en el siglo XX. Espero que todos estén bien en vuestros hogares, junto con sus familias. Hoy día vamos a contestar algunas preguntas que son importantes para el periodo que estamos analizando, Chile entre 1900 a 1929, si bien a veces es necesario ir un poco más atrás en la búsqueda de las cifras para contextuar el análisis, incluso un poco después, ya para ver, digamos, y ver el periodo en el contexto específico. Las preguntas que nos vamos a hacer es: ¿cómo fue el desempeño económico chileno entre los años 1900 y 1929? ¿Podemos tener una visión comparativa? A partir de este análisis comparativo, ¿qué experiencias históricas podemos sacar sobre nuestro desempeño económico? ¿Por qué Chile convergió con los Estados Unidos entre el año 1870 y 1913? ¿Por qué la economía chilena entró en un proceso de divergencia respecto de la norteamericana a comienzos del siglo XX? ¿Ya? ¿Por qué Chile no podía industrializarse entre los años 1900 a 1929? En 1900 estábamos en mejor situación para lograr el desarrollo que hoy en día. ¿Ya? Lo primero, para contestar la primera pregunta, ¿cómo fue el desempeño económico en Chile entre los años 1900 y 1929? Y tener esta visión comparativa y sacar experiencias, lo que deberíamos hacer es un análisis sobre la convergencia y la divergencia de la economía chilena respecto a la de Estados Unidos, y para eso necesariamente tenemos que usar series homologables internacionalmente, y las recogemos del Angus Maddison Project, donde no solo hay población y PIB, y que yo se las mandé, sino también PIB per cápita, y va a ser el PIB per cápita, el que vamos a utilizar para hacer este análisis comparativo con los Estados Unidos y con la propia historia de Chile en el tiempo. ¿Por qué? Porque el PIB per cápita puede ser el resultado de muchos otros indicadores, como el grado de educación que debe tener la población, sobre todo en el siglo XX, su nivel de salud, la mortalidad, la esperanza de vida, la calidad de las instituciones, la calidad entonces de la gobernanza, que permite tener mayores o menores grados de gobernabilidad. Y para esto lo que vamos a hacer es, recogiendo las series de Maddison, vamos a comparar el desempeño año a año del PIB per cápita de Estados Unidos respecto del chileno. Y lo que hacemos es ver cuánto representa el PIB per cápita chileno respecto del de Estados Unidos, que para cada año va a ser igual a 100. Entonces, ¿cuánto nos acercamos respecto a 100 al PIB de la potencia líder, que es los Estados Unidos? Entre el año 1870 y 1890, Estados Unidos genera un nivel de desempeño económico tan alto que hacia 1890 pasa a ser el PIB más grande del mundo, y por tanto pasa a ser la primera potencia económica. Situación que la va a mantener hasta hoy en día, 130 años después. ¿En qué momento los Estados Unidos van a salir de frentón al mundo
y el mundo se va a dar cuenta de la potencia económica que es los Estados Unidos a partir del año 1916, cuando Estados Unidos, después del hundimiento en Lusitania, entra a la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Ahora, lo que tenemos que ver en relación a cuánto nuestro PIB per cápita se aproxima al de los Estados Unidos, o ya no se aproxima, es lo que nosotros vamos a entender como convergencia. ¿Ya? La convergencia es cuando Chile se aproxima al PIB de Estados Unidos y por tanto la brecha se achica. Cuando la brecha se ensancha entre el PIB de Chile y el de Estados Unidos, vamos a hablar entonces de divergencia. Las razones de la convergencia, de la aproximación, ya, o del ensanchamiento de la diferencia entre ambos PIB per cápita se puede deber a que, por ejemplo, el PIB de Chile durante un periodo de tiempo, el PIB per cápita chileno durante un tiempo corrió mucho más rápido que el de los Estados Unidos, o que el PIB chileno durante un tiempo corrió bastante más lento que el PIB per cápita de los Estados Unidos, o que hubieron sucesos aleatorios, como pueden haber sido las crisis económicas, y las crisis económicas, vamos a ver el próximo miércoles, generalmente han tendido a agarrar mal parada no solo a la economía chilena, sino en general a la economía latinoamericana. Por tanto, si la crisis es suficientemente profunda, generalmente esto tiende a descompensar aún más ya a la economía a como venía en ese momento. Entonces, eso hace que las crisis económicas, financieras, comerciales de los países latinoamericanos y en general de Chile, ya, tiendan a ser tan desastrosas, ¿ya? Ahora, para hacer un análisis de convergencia y divergencia, necesariamente debemos hacer un análisis de larga duración y en base a esta larga duración, ya, visualizar las diferentes fases. Ya sabemos que hay una fase que es casi una fase histórica completa para la economía chilena, que más o menos va entre 1870 a 1929, ya, algunos lo colocan entre 1879 y 1929, que hay otra fase que va entre 1930 y 1973, y que hay una tercera fase que va entre 1974 al año hasta hoy en día, ¿ya? Y que estas fases podrían a su vez dividirse en subfases, ¿ya? Ahora, veamos el gráfico sobre convergencia y divergencia de la economía chilena respecto a la norteamericana entre el año 1878 a 2008, ¿ya? El PIB per cápita que vamos a ver en azul es el PIB per cápita chileno. Y lo que vamos a ver en línea roja, que siempre va a ser 100, el máximo nivel que se puede alcanzar, ¿ya? Y que está en rojo es el PIB per cápita de Estados Unidos. Y va a ser 100 para cada año. Por tanto, ¿cuánto corresponde nuestro PIB respecto como porcentaje al PIB de Estados Unidos? Y acá vemos la fase A, la fase B y la fase C, que están ahí cortadas de acuerdo al análisis historiográfico, ya por una recta de color negro. Ahora, lo que nosotros podemos apreciar en este análisis es que, curiosamente, en el momento histórico que estuvimos más cerca o convergimos respecto a los Estados Unidos, ya en términos de PIB per cápita, es a fines del siglo XIX, 1892,
a 1896, ya, y entre más o menos el año 1907 a 1910, con una brecha ya entre 1897 a 1908 más o menos, ya. Pero en general ese es el momento donde estuvimos más cerca de alcanzar el PIB norteamericano. Y de ahí en adelante, si ustedes se dan cuenta, tomamos el pic hacia el año, ya, ahí viendo el curso, hacia el año 1910, 1911. Todo lo que vemos en adelante es una continua caída, una continua y brutal caída hasta más o menos el año 1985, a mediados de la década de los 80, 1985, y que ahí comienza a recuperar ya todo lo que se ha perdido durante casi, yo diría, 85 años. ¿Vamos? Por tanto, si nosotros tendemos a analizar esta situación, nos daría otra periodificación distinta, ¿ya? Una periodificación que terminaría y comenzaría a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, ¿ya? Justo ahí casi con la Primera Guerra Mundial, una caída hasta el año 85 y de ahí un nuevo inicio hasta el año 2008, estamos al año 2020 y habría que ver cómo se ha comportado el PIB en estos últimos 12 años, ¿ya? Y analizarlo en función de ese comportamiento, si hemos convergido o no, ¿ya? Ahora, dentro de las tres fases, el A, la B y la C, la fase A que va de 1870 a 1929, vemos que al principio hay una convergencia. Acá lo vamos a mostrar con el cursor. Acá hay una convergencia, ¿ya? Y a mediados o al final hay una divergencia. Hay una divergencia. Viene la crisis del año 30, hay una recuperación, ¿ya? Y después, hacia el año 40, viene una crisis, que es la Segunda Guerra Mundial, nuevamente una recuperación con la posguerra, la curva casi hasta el año 58 es plana, y ahí nuevamente hay una caída, para comenzar el año 86 a recuperarnos. Ya, entonces entre 1870 y 1929 hay una convergencia al inicio y entrado el siglo XX comienza una divergencia. Entre la fase B, 1930-1973, hay una divergencia en todo el periodo. Y entre 1974 al año 2008, al principio hay una divergencia desde el año 74 al 85, ¿ya? De hecho, estas caídas que nosotros vemos acá, en la crisis de la primera crisis del petróleo, y que posteriormente es la crisis de la deuda, ¿ya? Esto es muy importante, este gráfico, porque ustedes podrán ver que la crisis del año 30 es grande, pero es una crisis tipo B, ¿ya? La crisis de posguerra, hay una caída, un alza, y nuevamente una caída y una recuperación, es tipo W. Ahí tenemos un segundo tipo de crisis, y la crisis que nosotros vivimos en este periodo, desde el año 71 hasta el año ya 70 y tanto, 76, es una crisis tipo U, igual que la crisis que vamos a tener posteriormente, es una crisis tipo U, ya, larga y profunda. Entonces, en la fase B,
1930-1973 hay divergencia en todo el periodo porque es una caída continua, y entre el año 1974 al 2008 hay una divergencia al principio, y a mediados de la década de los 80 ya comienza nuevamente la convergencia. Esto perfectamente lo podríamos ver ya en las tasas de crecimiento entre el PIB per cápita de Chile y los Estados Unidos. Ya, de lo que estábamos hablando, y veamos las tasas de crecimiento del PIB per cápita de Chile y los Estados Unidos. Lo primero, entre el año 1870 y 1929, el desempeño del PIB per cápita chileno con los Estados Unidos fue equivalente. Lo que pasa es que Chile comienza por un nivel más bajo y ahí está la brecha. En 1870-1913, si descomponemos este periodo, Chile creció más rápido que los Estados Unidos. Ahí vemos por qué hacia fines del siglo XIX e inicio del XX hay cierto grado de convergencia. ¿Ya? El PIB chileno llega a ser más o menos el 60% y fracción del PIB de los Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que pasa a partir de 1914 al año 1970? El PIB de Chile cae, y en ese subperiodo el PIB de los Estados Unidos, si ustedes se dan cuenta acá, se mantiene. A su vez, entre el año 1930 a 1973, el PIB chileno tiene un desempeño bastante malo, bastante bajo. De hecho, es el desempeño más bajo en la historia de Chile. Sin embargo, el PIB de los Estados Unidos tiende a incrementarse, y a su vez, entre el año 74 a 1989 tiende a mejorar. El PIB de los Estados Unidos sigue siendo un PIB alto, es un PIB bastante estable y consistente en el tiempo, y ahí uno empieza a entender un poco la brecha. No es el caso de Chile, hay momentos buenos y momentos muy bajos de muy flojo desempeño, y hacia el año 1990 al 2008 ya hay el PIB más alto de la historia de Chile, 4,23%, y el de Estados Unidos sigue manteniéndose bastante consistente. ¿Ya? Y gracias a ese PIB alto durante estos últimos 18 años que tenemos la serie de Madison, ya logramos converger de un nivel bastante bajo. ¿Ya? Ahora, este es un elemento bastante diferenciador. Es decir, que las tasas de crecimiento de los Estados Unidos son bastante consistentes en el tiempo, y a medida que se entra en el siglo XX, 1930 en adelante, curiosamente, ya las tasas se vuelven crecientes. En el caso chileno se vuelven tasas muy flojas, ¿ya? Y eso va a traer consecuencias en el accionar de los agentes políticos. Lo vamos a analizar cuando veamos este periodo, que es el segundo periodo que tenemos que analizar. Y que no solo los PIB de Chile son más aleatorios, menos consistentes, sino que en algún momento, a partir del año 1914, ya entrado el siglo XX, ya las series del PIB chileno per cápita son bastante flojas, bajas, comparada con las de Estados Unidos, y empieza a generarse obviamente esta brecha. ¿Ya? De hecho, si nos damos cuenta acá en estas series, las series más bajas
en términos de tasa de crecimiento es de la época de las ICI, de la industrialización por sustitución de importaciones. Si vemos el PIB de Chile de la época versus el PIB de Chile de Estados Unidos, 1,23 versus 2,36 entre 1930 y 1973, ya nos daríamos cuenta que Chile a estas tasas duplicaba sus ingresos cada 57 años. Sin embargo, los Estados Unidos a estas tasas de este periodo, 2,36%, duplicaba sus ingresos cada 29 años. Es decir, cuando Chile pasaba de 1 a 2, Estados Unidos había pasado de 1 a 4. ¿Se entiende? Nosotros duplicábamos y en el mismo periodo, por la velocidad del crecimiento, Estados Unidos había pasado su PIB, ya se había, en 57 años, el PIB de Estados Unidos se había duplicado. Entonces nosotros en 57 años pasamos de 1 a 2 y Estados Unidos en 58 años más bien pasaba de 1 a 4. ¿Ya? Ahora bien, el último periodo, 1990 al 2008, históricamente, empíricamente, por todos los especialistas que han estudiado estos temas a nivel nacional e internacional, podrán haber diferencias en detalle en las tasas. Este es el periodo de mayor crecimiento en la historia de Chile. ¿Ya? Ahora, acá hay un elemento a tener en cuenta. ¿Y cuál es el elemento? Ya que si nosotros agarramos las cifras de Madison, del Angus Madison Project, del PIB per cápita, que valora ya el PIB per cápita a dólares de 1990, el objetivo de valorar el PIB per cápita a dólares de 1990 o paridad poder adquisitivo, es que con el mismo dólar yo puedo comprar la misma canasta de bienes en cualquier momento ya del tiempo, en 1900, 1930. ¿Cuánto me cuesta la misma cajita feliz de alimentos? Ya, por poner un ejemplo. Entonces, si nosotros vemos en 1900, Chile tenía 2.194 dólares de PIB per cápita y los Estados Unidos 4.015. Ahora, el nivel de PIB per cápita chileno en 1900 era el que tenía los Estados Unidos en 1861, 39 años antes. En 1930, Chile tenía 3.455 dólares y los Estados Unidos 6.899. Bueno, el PIB de Chile en 1930 es igual al PIB de los Estados Unidos en 1891, es decir, 38 años antes. Si nosotros vemos esto como una brecha temporal, nos damos cuenta que disminuyó un año, o sea, sigue constante. ¿Ya? Es decir, en los primeros 30 años de historia del siglo XX, la brecha de ingresos, que puede reflejar muchas otras variables detrás de ello, se mantuvo constante. ¿Ya? Ahora, veamos sin la línea roja. Ya, la convergencia y divergencia del PIB per cápita chileno entre 1878 a 2008 en medias móviles de 3 años. ¿Qué es una media móvil? La media móvil es, nosotros pescamos los valores desde 1870 al 2008 de PIB per cápita. Pescamos el valor de 1870, 71 y 1872, sumamos esos PIB per cápita y lo dividimos por 3.
Después agarramos el del 71, 72, 73, lo sumamos, lo dividimos por 3. Después el del 72, 73, 74, los sumamos y los dividimos por 3. La idea al hacer esto es que en el fondo, si nosotros nos damos cuenta, lo que estamos haciendo con este análisis ya es ver las tendencias estructurales, ¿ya? Y sacando las coyunturas más aleatorias y viendo la estructura de cómo se mueve la cifra. Y nos damos cuenta desde que en algún minuto, hacia el año 1895-96, llegamos a algo más del 60% del PIB de los Estados Unidos, y de ahí para abajo es pura caída, pura divergencia, y de ahí volvemos a recuperar. Por tanto, si lo viéramos respecto a la historia de Chile, historia económica de Chile, respecto al desempeño de los Estados Unidos, tendríamos que hacer acá necesariamente 3 fases. Una fase entre 1870 a 1896, una segunda fase entre 1896 a 1985, y ahí vendría nuevamente una fase de recuperación. ¿Ya? Ahora, en el año 85 es donde se alcanza el menor PIB per cápita en relación a los Estados Unidos. Es decir, el PIB alcanzó el piso más bajo, ¿ya? En este siglo, que era equivalente al 24,28% del PIB de los Estados Unidos, ¿ya? Ahora bien, esto mismo lo podemos ver con líneas de tendencia en el próximo, ¿ya? Gráfico. Y ahí ve este gráfico con la línea de tendencia en negro, nos indica ya cómo alcanzamos el pic en algún minuto a comienzo del siglo, a fin del siglo XIX, a inicio de 1890, y de ahí todo es bajada, 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 hasta volver a subir, ¿ya? Y en el año 2008 vamos a tener nuevamente un pic del 42,29% del PIB de Estados Unidos, que si nosotros arrastramos esto al nivel, es más o menos el nivel que tenía Chile ya a inicio de la década de los 30. Es decir, 80 años después, algo menos, 74, 75 años después, algo más menos, volvimos a tener un grado de convergencia que teníamos hace 75 años atrás, el año 2008. ¿Ya? Ahora, conclusiones como experiencia histórica. ¿Qué conclusiones nos podrían servir el análisis anterior? Lo primero, con políticas easy o sin políticas easy, ya, Chile históricamente tiende a crecer más rápido con apertura comercial que sin apertura comercial. Esa es la primera experiencia económica. Por tanto, cuando la economía chilena tiende a cerrarse, crece bastante más lento. Y en un mundo donde hay mucha pobreza, lo que va a ocurrir es que las luchas políticas se van a transformar en luchas redistributivas. Nadie se va a preocupar si la torta o el producto, el PIB crece más, sino a repartirse lo que hay. ¿Ya? Ahora, ¿qué entendemos por grados de apertura económica? Porque esto lo podríamos ver con grados de apertura económica.
La apertura comercial es cuando no hay barreras comerciales que impidan el comercio exterior. ¿Ya? Y el grado de apertura comercial o económica, ¿ya?, lo vemos cuando sumamos el valor de las exportaciones con el valor de las importaciones y lo partimos por el PIB. El indicador obtenido puede ser 1 y 0. Si nos acercamos a 1, significa que las importaciones y las exportaciones son igual al PIB. Es decir, que el comercio exterior en Chile es lo único que importa. Si es 0, significa que no hay comercio exterior. Cuando el comercio exterior tiende a estar entre 45, 55, 60, incluso más, la economía tiende a crecer más rápido que cuando es 15, 20, 10. ¿Ya? De hecho, en el gráfico que vamos a ver a continuación, el año 1907, el grado de apertura de la economía era de 0,56, el año 1926 era de 0,56, que son los dos picos más altos, hasta el del año 2008, donde es 0,76, que curiosamente coincide con los periodos en que hemos crecido más. ¿Ya? Y podemos ver cómo a partir del año 1929, con la gran crisis de 1929, que el grado de apertura es de 0,49, se va a producir una brutal caída que va a coincidir ya con este periodo de easy, donde la economía chilena se cierra hasta que vuelve a agarrar una apertura, a consolidarse y a partir del año 85 en adelante a crecer bastante fuertemente. ¿Ya? Veamos. Grado de apertura comercial. Entonces, si ustedes se ven acá por a través del curso, lo más alto está en el año 1907 y el otro pic más alto es ya en el año 1923, ya en el año 1926, perdón, ya, y que el periodo 1870 a 1913 en general fue altísimo porque se tendió a abrir la economía. De hecho, los países pequeños que lograron el desarrollo, país pequeño significa no solo un país que tiene un PIB pequeño, sino esencialmente tiene poca población, es un país que tiene poca población, como Noruega, como Dinamarca, como Suecia, ya, como Nueva Zelanda, como Holanda, como Bélgica. Esos países que son pequeños no solo desarrollan easy, sino es easy más comercio exterior. De hecho, incluso los países más grandes que han logrado el desarrollo basaron no solo su economía en una sustitución intensiva de importaciones, desarrollando manufacturas bastante livianas para pasar cada vez a manufacturas con mayor valor agregado, el caso de Japón, actualmente el caso de China, ya, sino que también no solo desarrollaron easy, sino también exportaciones. ¿Cuál fue el gran error de la economía chilena durante las easy? Cerrarse a la capacidad de exportar. Y si nosotros nos damos cuenta, viene el año 1929 y ahí hay una caída, con algo de recuperación, nuevamente caída, ya, hasta más o menos el año 72, y ahí nuevamente hay un alza, con una meseta ahí en los 80, y nuevamente un alza significativa en adelante. ¿Bien? Esa enorme caída que nosotros vemos acá, esa enorme caída que vemos nosotros acá a través del curso, es porque la economía ya tendió en este periodo a cerrarse.
Entonces, ¿qué indica la experiencia histórica? Indica eso, que no solo deberíamos haber desarrollado Easy, sino también apertura comercial. ¿Ya? Si en algo sirve la historia, es para sacar este tipo de conclusiones. Ahora, ¿por qué Chile convergió entre los años 1870 y 1913? Bueno, la primera explicación está dada por el contexto histórico. ¿Ya? El año 1870-1913 es un periodo de la historia llamado por la historiografía mundial el del capitalismo liberal porque incluso la mano de obra no tenía restricción para trasladarse en los espacios geohistóricos, ya geoeconómicos, ya del mundo de la época, sino porque es un periodo de alto crecimiento económico. Según Madison, después de la edad de oro del crecimiento económico mundial, 1950-1973, tal vez es uno de los periodos o es el segundo mayor periodo de crecimiento de la historia, ¿ya? Y que las tasas de crecimiento de Europa Occidental entre 1970 y 1913 del PIB fue de 2,10% y del PIB per cápita de 1,32% ya para el periodo, y a su vez el mundo va a crecer en ese mismo periodo, según los cálculos de Madison, entre 1870 y 1913 en 2,11% y el PIB per cápita en 1,30%. ¿Ya? Es decir, es una fase de alto crecimiento económico y esto va a ayudar a la demanda de productos que Chile era competitivo en el mercado internacional. ¿Y cuáles van a ser estos productos? Productos agropecuarios como trigo, cebada y avena, cobre, y a partir del año 1879, fruto de una guerra, vamos a adquirir una riqueza fenomenal para la época, en cantidades y con facilidades para ser extraída y comercializada. Es decir, lo que llamamos rent for surplus, es decir, una renta por excedente, ¿ya? Sin mayor esfuerzo, y que van a generar altos beneficios para la economía chilena de la época. En tercer lugar, porque Europa en esa época tiene el crecimiento demográfico más alto de su historia, la Europa occidental. ¿Ya? Nunca en la historia había crecido tanto demográficamente Europa, 0,77%, ¿ya? Anual, para los años 1870 a 1913. Es el promedio para toda Europa occidental. Y en cuarto lugar, porque este sector exportador del norte, donde están ya la gran minera de Chuquicamata, está el salitre, nos va a favorecer generar lo que se llama en macroeconomía crecimiento de recuperación. Y esto es cuando los países que comienzan siendo pobres tienden a crecer más deprisa que los que ya son en ese momento ricos. Es decir, cuando uno está en un nivel muy bajo de productividad, cualquier mejora, como construir una línea ferrocarrilera, un mejor puerto, una mejor calidad institucional, tiende a incrementar significativamente el desempeño económico. ¿Ya? Es una época de crecimiento fácil hasta que se produzcan los rendimientos decrecientes.
Y estos recursos que vamos a obtener en el norte de Chile van a servir para modernizar la economía chilena, y ya sabemos que se va a encadenar con la economía del centro y del sur, ya en una demanda que va a generar eslabonamientos productivos y de dependencia. Ahora bien, esa es la razón por que Chile convergió entre los años 1870 y 1913, para explicarlo de manera fácil. Ahora, ¿por qué la economía chilena divergió respecto de la de Estados Unidos en la década de los 90 en adelante? Bueno, en primer lugar, sobre esto no hay ningún estudio. Por tanto, lo que podemos decir es que cuando nosotros llegamos a la década de los 90, 1890, estamos en un contexto histórico de la segunda revolución industrial, que ya en ese momento está lanzada. ¿Y por qué Chile va a diverger? Porque Chile, en una revolución industrial como la segunda, 1850, 1950, no va a tener la base social para sostener un esfuerzo ad hoc. Por tanto, cuando se acaba la fase de crecimiento fácil, hay que hacer algo distinto. Y Chile no tiene esa capacidad para hacer algo distinto. ¿Ya? Recordando que hacia 1914 comienza la Primera Guerra Mundial, y con la Primera Guerra Mundial comienza la muerte del salitre como monopolio natural de Chile y comienza el desarrollo del salitre sintético. Ahora bien, la segunda revolución industrial, al contrario de la primera revolución industrial, ya requiere ya no solo saber leer y escribir. La primera revolución industrial, como requerimiento o como condicionamiento básico, necesitaba que la fuerza de trabajo supiera leer y escribir. Cuando entramos a la segunda revolución industrial, lo que se requiere en la fuerza de trabajo es escolaridad básica completa, 6 años. ¿Ya? Y a medida que entramos en el siglo XX, 1920, 30 y 40, ¿ya? Esa escolaridad básica ya necesita la escolaridad media. ¿Ya? Además, una gran cantidad de técnicos superiores, de licenciados universitarios y personas con posgrado, con máster y doctorados. Es decir, cuando hablamos de la segunda revolución industrial, vamos a hablar de estas grandes empresas ya que hay en el mundo y con las cuales las economías de los países subdesarrollados como Chile tiene que competir. Hablamos, por ejemplo, de la Bayer en Alemania, 1863, de la BASF en Alemania, 1865, la 3M en Alemania, 1902, la Bayer en 1868 va a ser la primera empresa en el mundo que va a endogeneizar la invención y la innovación, creando al interior de la empresa un laboratorio y contratando a científicos para que mejoren los procesos de producción, ya piensen en nuevas formas de comercialización y logística, pero sobre todo inventen nuevos productos y formas de producirlos cada vez más baratos. ¿Ya? En Japón vamos a tener la Mitsubishi, que se va a crear en 1870 y que con el tiempo va a fabricar autos, barcos, ya aviones como el Mitsubishi Zero, que va a pelear en la Segunda Guerra Mundial. Y en Estados Unidos, por ejemplo, se va a crear en 1870 en Ohio la Standard Oil, que es la empresa que desarrolla la industria del petróleo y energética moderna.
la Ford, que se va a crear en el año 1903 y que desarrollará un sistema de producción logístico, que es el Fordismo, es decir, empresas que se crearon para producir, no solo para abastecer los mercados internos, sino para abastecer el mundo, es decir, enormes economías de escala, ¿ya? Y que van a ser capaces en esas enormes economías de escala de inventar nuevos productos, de innovar nuevos procesos de producción, de comercialización y logística, y como va a decir Javier Saley Martín, en un proceso que yo creo que todavía no se entiende en Chile, se habla, pero no se entiende, ya, es y consiste en la innovación. Cito a Saley Martín: hay quien cree que para ser competitivo hace falta tener salarios y otros costos muy bajos para poder vender los productos más baratos que la competencia. Pero no se puede competir haciendo las cosas más baratas porque mueres del éxito. Si haces las cosas bien, crece, y si crece, suben los salarios. Y esto hace que deje de ser competitivo, deje de ser barato. Cuando no puedes, esta es la fase B, cuando no puedes hacer las cosas más baratas que los demás, puedes intentar hacerlas mejor. Es decir, puedes apostar a la calidad. Sin embargo, esto tampoco es sostenible porque si continúas haciéndolo bien, los salarios continúan subiendo hasta el punto que los costos diferenciales superan la calidad diferencial. Entonces, por costos y por calidad ya no puedes, tocas el techo. Y ahí viene la fase C. Y cuando no puedes hacer las cosas más baratas que los demás, ni tampoco puedes hacerlas mejor, solo te queda una alternativa: hacer las cosas de una manera diferente. Es decir, a la larga, para ser competitivo solo hay una opción: hacer las cosas nuevas. Hacer cosas nuevas. Innovar. Nacionalicemos el litio. Es lo mismo. Recursos naturales. Hagamos las baterías de litio. Eso es pensar distinto, pero eso exige una política de Estado de larga duración, supera el costo del periodo político, que son 4, 5, 6 años de gobierno. Necesitas 20, 30 años para desarrollar esto, tal vez 25, más o menos, y para eso hay que trabajar constante y perseverantemente. Tal vez eso es lo que nos gusta, ¿ya? Yo creo que por ahí va la cosa. Eso nos gusta. Es decir, para innovar necesitas desarrollar capacidades. El desarrollo como desarrollo de capacidades según Amartya Sen, pero capacidades que hay que desarrollar en libertad. En el fondo, lo que necesitas es un desarrollo humano moderno. ¿Ya? Y esto se construye socialmente, demora tiempo, porque además es un proceso. Esta realidad se construye, no se decreta, y exige esfuerzos, como ya he dicho, largos y prolongados de toda la sociedad en el tiempo. En esto no hay milagro, no hay balas de plata, y como yo dije en la primera clase, no pain, no gain. No todo en la vida es fácil, bonito, inmediato. ¿Ah? Hay que ponerle ñeque. Ahora, ya, no pain, no gain. ¿Pudo Chile desarrollar un proceso de industrialización entre los años 1900 y 1929? Lo primero que debemos aclarar es de qué tipo de industria estamos hablando. Liviana o pesada. La industria pesada es la llamada industria de base, la industria que sirve para desarrollar otras industrias, ¿ya? Como por ejemplo la industria de energía, acero, cemento, la química, por nombrar algunas. En el caso de Chile, estas son las industrias que se tratará de inducir desde el Estado por medio de la creación de la Corfo en 1989. ¿Ya? El problema de estas industrias pesadas
es que son intensivas en inversión y necesitan no solo capacidades de gestión, de administrar toda la plata, sino de que inventar e innovar en sus procesos productivos para ver cuál es lo mejor del momento. Y esto históricamente representó un cuello de botella y un reto en la economía chilena, porque la economía chilena no genera históricamente tecnología. De ahí la importancia que tenía el sector externo para captar dólares y con esos dólares comprar la tecnología. ¿Ya? Pero la tecnología no solo hay que tenerla, hay que saber manejarla. Y para eso tú tienes que educar. ¿Ya? Por tanto, si desarrollas una industria sin capacidad tecnológica, por último, de adoptar y adaptar, ¿ya? Igual se genera dependencia externa. La industria liviana, por el contrario, va a ser una industria que va a producir manufactura, que pueden ser con mayor o menor nivel tecnológico, ¿ya? Con más capital o más mano de obra. Eso va a depender de la función de producción y lo que se produzca en el momento. Si es mucha tecnología y no hay mano de obra, se importa mano de obra y más capital. ¿Ya? Ahora, hay una industria liviana que es de manufactura liviana. ¿Como cuál? Como la que produce alimentos, vestuarios, ropa, calzado, muebles, editorial, y esta no necesita tanta mano de obra especializada ni grandes niveles de inversión. ¿Ya? En la historia de Chile, la industria pesada que ha existido, salvo la minera y a ratos la eléctrica, no es una industria que tenga costos competitivos internacionales. ¿Ya? En la industria liviana, esta va a funcionar en Chile de acuerdo a las coyunturas internacionales o de acuerdo a los mayores o menores grados de protección que tenga a partir de la política económica que se implemente. Ahora, ¿cuál es el problema de desarrollar una industria en Chile? Pongamos el caso de la industria liviana. La liviana con poca tecnología, esta industria de manufactura como zapatos, ropa, muebles. ¿Ya? Lo primero, lo pequeño del mercado interno si lo comparamos con los Estados Unidos y otros países. Efectivamente, cuando llegamos al año 1900, Chile tenía 2,95 millones de habitantes y en 1930 tenía 4,36 millones. ¿Ya? Los Estados Unidos en 1900 tenía 76,2 millones de habitantes y en 1930 ya tenía 123,2 millones. Es decir, tenía un gran mercado y nosotros un mercado minúsculo. ¿Ya? En el caso de países como Gran Bretaña, ellos tenían en 1941 millones y en 1930 45 millones. El de Alemania tenía en 1954 millones y en 1930 65 millones. 65 millones de consumidores. Ya, eso tira la industria. Japón tenía 44 millones en 1900 y 64 millones en 1930. ¿Ya? Es decir, los países que tienen baja cantidad o volumen de población no solo tienen que generar manufacturas para abastecer el mercado interno, sino que para que esa manufactura sea con un costo competitivo, necesariamente tiene que estar pensada ya en una manufactura de exportación. El caso
de Japón o de China, con sus manufacturas al principio del proceso de industrialización, y en el caso de Suecia, con su industria pesada como la industria de hierro y del acero. En segundo lugar, en el caso de Chile está el alto nivel de ruralidad de la economía chilena de la época. ¿Ya? En efecto, según el censo de 1907, la población urbana solo era el 43% y según el censo de 1930 la población urbana ya había alcanzado el 49%. Es decir, en esta fase de análisis histórico que estamos haciendo, la mayor parte de la población era rural. Y para ser considerada población rural, tenía que ser una población ya con núcleos urbanos menores a 5.000 personas. Es decir, más de la mitad o algo más de los habitantes chilenos vivían en núcleos menores de 5.000, 4.999, 4.000, 3.500, 2.000 personas. Además, los tres grandes núcleos urbanos chilenos, Santiago en primer lugar, Valparaíso y Concepción, solo de estos tres, solo Santiago era demográficamente importante. ¿Por qué? Porque Santiago, según el censo de 1907, tenía 332.000 habitantes y en el censo de 1930 pasa a tener 696.000 habitantes. Pero Valparaíso en el año 30 llega a tener 193.000 habitantes y Concepción 105. Es decir, los tres más grandes núcleos urbanos en la historia de Chile, excepto Santiago, no son tan grandes. ¿Ya? Y la dispersión de la población lo que genera es problemas en la entrega de servicios públicos y logísticos para las empresas que van a abastecer de servicios ya a esas poblaciones rurales, porque se debe comercializar al minoreo, que genera este mayor costo de distribución. Por tanto, era más caro. ¿Ya? En tercer lugar, porque la distribución de los ingresos en la población chilena estaba muy concentrada. Si usamos los Gini de la época, los de Díaz, ya, o los de Rodríguez Weber, que son más o menos similares, el Gini chileno en 1900 era 0,58 y el Gini chileno en 1929 es 0,49. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Pescamos a la población chilena en 1900, pescamos a la población chilena en 1929 y sacamos un quintil. ¿Cuánto es el 20% de la población chilena en 1900 del total? ¿Y cuánto es del total de la población chilena en 1929? El 20%. Ya. Tantas personas. Ya. Posteriormente pescamos el PIB de Chile en 1900 y el PIB de Chile en 1929 y le sacamos el 58% y el 49%. Ese 58% va a corresponder ya a este 20% de población y este 49% del PIB va a corresponder a este otro 20% de población del año 29. Por tanto, si hacemos ya ese ejercicio en valores del año 2003 para peso, el quintil rico, ya que vamos a ver acá, en 1907 tendría esta cantidad de plata. Los otros quintiles, que son primero, segundo, tercero y cuarto quintil, tendrían un equivalente a esta otra cantidad de plata. Y en 1930 el quintil más rico tendría 2.182.268 y los otros 4.000 quintiles en promedio tendrían 567.000
835 pesos. Ya, si vemos el quintil más rico en 1907 tenía 5,52 veces el promedio de los otros 4 quintiles, y en el año 1930 3,84 veces. En algo se mejora, pero sigue siendo bastante la diferencia. Entonces, no solo tenemos poca población, ya, con bajo poder adquisitivo en la mayoría, con una población mayormente ruralizada, sino que las empresas de la época, salvo excepciones, son empresas medianas y pequeñas que fabrican bienes de una industria liviana con bajo nivel tecnológico y que generan pocas capacidades de generar economías de escala. ¿Y qué entendemos por economía de escala? La propiedad por la que el costo total medio promedio disminuye conforme se incrementa la cantidad de producción. Es decir, a medida que producimos más, cada vez es más barato el costo de producción por unidad. Es decir, el costo de producir la unidad 100.000 es más cara que producir la unidad 500.000, hasta llegar a la escala eficiente, ¿ya? Que es lo más bajo que en costo. Por tanto, las grandes empresas de los países más desarrollados podían generar estas enormes economías de escala. En Chile, dado las restricciones internas de nuestro propio mercado, no lo podían hacer. Por tanto, las empresas chilenas no eran más competitivas que las empresas extranjeras, que podían generar estas enormes economías de escala, que además se vieron favorecidas porque en el periodo 1850, 1910, 1913, los costos por transporte marítimo, por ejemplo, entre Europa Occidental y la costa este de Estados Unidos, bajó en un 60%. ¿Ya? Es decir, era difícil desarrollar una industria nacional. En quinto lugar, por la falta de capital humano avanzado para desarrollar esta industria. ¿Ya? Porque si no, tecnológicamente las industrias se van quedando atrasadas y los costos de mantener esas máquinas viejas van subiendo. ¿Ya? Es decir, la industria no solo necesita gerentes, sino que ingenieros, técnicos superiores, trabajadores ya capacitados para desarrollar este proceso ya de industrialización y por último, para adoptar y adaptar la tecnología a las necesidades del país. Y vemos que Chile tenía un bajo nivel de escolaridad, a tal grado ya que solo el 5,55% entre 1900 a 1930 de la matrícula básica llegaba a la media. Es decir, de cada 100 alumnos, solo 6 de básico llegaban a la educación media. Y a su vez los alumnos de básico que llegaban a la universitaria era el 0,86% en 1900 y el 1,24% en 1930. Por tanto, no teníamos profesionales. Si alguien piensa, bueno, ¿y por qué antiguamente los profesionales eran tan bien pagados? Porque no habían. Eran más escasos que un diamante de varios quilates. ¿Ya? No había tampoco capital avanzado. No había gente con máster ni doctorados. Actualmente en las universidades chilenas tenemos 10.645 doctores, profesores con doctorados, cuando solo en la Universidad de Harvard tienen 4.000, es decir, el 40%.
Ahora, la pregunta que uno debería hacerse, bueno, ¿y cuánto pesaba el sector industrial en el PIB de Chile entre los años 1900 y 1930? Acá las cifras que tenemos son las de José Díaz, ya con otros, en su estadística histórica, y la de Erich Heindel en su Chile y su desarrollo económico. Ya, que son las siguientes. Vemos acá que hay divergencias. Una es lo que muestra José Díaz y otra es lo que muestra Erich Heindel. Lo que sí debemos darnos cuenta es que en 1900 hay concordancia y de ahí en adelante hasta 1930 divergen, y que la divergencia se mueve entre el 10% y menor al 16%. Por tanto, si consideramos las dos series, que son una aproximación al peso de la industria como porcentaje del PIB, vemos que nunca, excepto el año 1915 para José Díaz, pero en general nunca fue menos del 10%, pero tampoco nunca fue más del 16%. A mí me parece que, dado el contexto de época, ya la Primera Guerra Mundial y todo el proceso de alzas arancelarias de fines de la década de los 20, las de Erich Heindel se comportan más históricamente con lo que debió haber sido ya el comportamiento como porcentaje del PIB para la época. Ya. Ahora, la economía chilena estaba en una mejor situación para lograr el desarrollo económico entre el año 1900 y 1929 que en los periodos posteriores. La verdad es que no. Ya. La crisis del centenario de la República de Chile precisamente se ve en este análisis de convergencia y divergencia de la economía con los Estados Unidos, donde estuvimos a punto de aproximarnos, a punto, falta un 40% y algo, ya para acercarnos al PIB de Estados Unidos, ya, y que esos ingresos extraordinarios, esas altas tasas de crecimiento, efectivamente generaron cambios en la infraestructura física y social, pero que no fue lo suficiente para sustentar un proceso de desarrollo. Es obvio que hoy en día estamos en mejor situación que en el año 1900, 1929, 1915, ¿ya? Pero que pese a que estamos más lejos respecto al PIB de Estados Unidos, tenemos una mejor base social para sustentar el proceso, pero que sin embargo tenemos grandes problemas que solucionar, como el hecho de que 5.200.000 chilenos mayores de 18 años ya no tengan educación completa, básica y media, que 2,2 millones de personas no hayan terminado sus estudios básicos y que 445.000 chilenos mayores de 18 años no tengan ningún tipo de educación, en 18,5 millones de personas que viven en Chile. ¿Ya? Es decir, enfrentar solo ese desafío para generar valor agregado. Ahora, la educación ya sabemos que no solo es importante en términos de lo económico, sino también en los términos del ejercicio de las libertades y los derechos políticos. ¿Ya? Lo mismo con los grados de informalidad que hay en la economía chilena. Es decir, para desarrollar modelos más próximos a modelos como el neozelandés, el australiano, el canadiense o los de Europa nórdica, tú no puedes tener cantidades casi del 30% de los trabajadores en informalidad, como sector informal. Eso es muy alto para tener un welfare state. Por el contrario, en estos países ya la base contributiva es muy alta y esto permite hacer sustentable el sistema en el tiempo. De hecho, en los países de Europa nórdica, que se mira mucho acá,
los impuestos a las empresas son más bajos y los impuestos a las personas son los altos. Pero en Chile ya la gente no genera tanta plata. Y por tanto, como no genera tanta plata, no se pagan los impuestos que podrían sustentar este welfare state. No solo es empresa, son los impuestos a las personas. Ahí hay un error. ¿Ya? Gracias, nos vemos el próximo miércoles.